Bueno, antes de empezar quería agradecerle a las personas que se han suscrito como miembros del canal y también hacer un pequeño paréntesis recordando que la historia no es mía, recordar que dejaré el link de la historia original en la descripción para que se puedan pasar por él y puedan darle el cariño al autor para que pues siga subiendo estos fanfics tan increíbles. También, como decía, agradecerles a los miembros del canal, a tanto a los que están más antiguos como a los nuevos. La verdad es que esto impulsa mucho el canal y ayuda a que sigamos subiendo muchas historias. Ya sin más, entonces entramos al video. Recuerden darle like y suscribirse si les gustó. Capítulo 28. Vuela lejos de mi pequeño Akuma. La población del aula estaba dividida, separada incluso cuando se sentaban juntos. Los cotilleos habían estado corriendo sin control entre estudiantes y personal toda la mañana, y la mayoría eran descabellados en el mejor de los casos. Cada versión de la pelea Dupain-chen era más elaborada y llena de suspense que la anterior, salpicada por la calumnia de una vengativa liera. Algunos rumores eran fáciles de reprimir, pero se había vuelto cada vez más difícil a medida que avanzaba el día. El problema finalmente se resolvió con la llegada de un trabajador social, dejando a los estudiantes a una hora improvisada de autoestudio mientras los profesores se reunían para una reunión de emergencia. Parecía que uno de los rumores había sido verificado, lo que provocó que se activara el estado de denuncia obligatoria de los profesores. El director y los profesores habían estado encerrados con una trabajadora social desde la comida, dejando a los alumnos distorsionando la historia preocupados por su presidente de clase. No puedo imaginar cómo debe sentirse Marinette. Nunca habría imaginado que estaban teniendo problemas. Parecían tan felices. Tan normal. ¿Sabes? Lo sé. La voz de Liela sonaba aguda mientras alimentaba los rumores, distorsionándolos más allá de lo imaginable. Quiero decir, no pensaba que a Monsieur Dupin le importara realmente quién era su verdadero padre, pero supongo que simplemente fue demasiado. Zorra, murmuró Alex. Estúpida zorra, coincidió Chloe. Zorra astuta, intervino Max. Que, desafortunadamente, está armado con pistas de verdad. Chloe frunció el ceño mientras soltaba un bufido de disgusto. De cualquier forma, no puedo creer que los demás la crean. Starrit se interrumpió rápidamente antes de poner los ojos en blanco y corregir, es una locura. Es fácil creer si parte de eso es cierto, señaló Max. Y la mayoría de esta clase no es lo que yo llamaría lógico ni cuerdo. Las mentiras, los robos, dijo Liel a los estudiantes reunidos a su alrededor, respondiendo a una simpatía no escuchada de una de las ovejas. Debió recordarles demasiado a ese hombre. ¿Quién es su padre?, preguntó Milene. Kim, que había estado meditando en silencio durante toda la sesión de cotilleos, pareció perder el control. Se incorporó de nuevo y rompió en voz alta la respuesta que Lila estaba a punto de dar. La agresividad que mostró de repente hizo que los demás se sobresaltaran. Max y Chloe se pusieron en alerta al instante y miraron por las ventanas en el horizonte la inevitable aproximación de una mariposa negra. Su padre, gritó Kim a toda la sala, no es asunto tuyo. Lila pareció hundirse en sí misma, su postura de repente resumando defensiva y herida. Su voz tenía una vulnerabilidad similar al empezar, Kim, ¿por qué harías? Y, continuó Kim, ni siquiera sabes quién es su padre. Así que no finjas que sí. Ah. La vulnerabilidad de Lila pareció desvanecerse en un segundo a otro, con los ojos ardiendo de rabia. ¿Estás llamando mentiroso a mi tío abuelo Chase? Es un agente de Interpol. Te llamo mentiroso. Kim se levantó y se inclinó sobre el escritorio para poder mirar alrededor de Alia y tener un disparo claro a la zorra. No sé qué historia intentas inventar, pero sé que te equivocas. La habitación estaba oscura y sombría, la luz filtrándose lentamente mientras la cubierta de la medalla del óculo se retiraba. Las mariposas, que se habían asentado en la oscuridad, ahora se pusieron en acción ante la perturbación. El hombre que las puso en marcha los rodeó con cuidado para acomodarse a la luz de la ventana, con el bastón golpeando suavemente el suelo frente a él. El hombre, alto aunque era, parecía caer y encorvarse mientras contemplaba la vista del cielo que se expandía lentamente. Podía sentir el torbellino emocional de la ciudad, el temor y la miseria que se encendían y se apagaban igual de rápido. Las emociones negativas eran comunes entre los ciudadanos, pero hizo falta una agitación persistente para crear un campeón oscuro.
Cerró los ojos y respiró despacio, enterrando sus propias emociones mientras buscaba lo más pútrido que había disponible. Tristeza, ira, miedo. Todas tenían una cualidad aceitosa mientras las examinaba, pero solo las que tenían un objetivo funcionaban para sus propósitos. Un enfoque demasiado amplio y el campeón estaría demasiado disperso. Demasiado estrecho y el campeón ignoraría la misión secundaria de obtener el Miraculous. Sus sentidos volvieron a posarse en François Dupont, un área que rápidamente se estaba convirtiendo en el nexo de la casa. La comadreja que habían sido colocada en la escuela estaba agitando cada vez más a la población, sembrando discordia en cada pensamiento y acción, en cada evento, en todos los sentidos que le habían asegurado, advertido y prometido. Sintió como la tensión de los estudiantes aumentaba poco a poco. Cuando las emociones empezaron a dispararse, levantó una mano para que una de las mariposas se posara en sus dedos. La delicada criatura pesaba más de lo habitual. A medida que las emociones crecían, también lo hacía la magia, la oscuridad girando y acumulándose alrededor del insecto alado. No pudo evitar murmurar al animal, rompiendo el silencio mientras las alas blancas comenzaban a oscurecerse. Un niño abandonado, su herencia cuestionada y difamada por quienes no saben nada. Mentiras que entierran la verdad. Cerró los ojos brevemente para observar las imágenes flash del aula, viendo a los estudiantes enfrentarse mientras la tensión seguía aumentando. Los estados de ánimo se volvían más oscuros, las palabras más cortantes. La magia revoloteaba entre los niños mientras intentaba extraer la emoción más fuerte, la oscuridad parpadeando entre fuentes. Con un estallido de ira, sintió como la tensión se rompía abruptamente y llegaba a un punto crítico. La oscuridad se solidificó y se asentó en las alas de la mariposa, el negro salpicado de púrpura y un toque verde. El verde le hizo detenerse mientras empezaba a hacer saltar la mariposa, pero la instantánea del punto de inflexión de la discusión fue lo que le hizo quedarse paralizado. El aula permaneció en un silencio atónito mientras miraban a la morena que maldecía, con las manos protectoras sobre su nariz, mientras el rojo le corría lentamente por la cara. La sangre corría libremente para manchar su chaqueta naranja, así como el puño aún cerrado de la rubia frente a ella. Los demás se quedaron paralizados ante la violencia repentina, y la mitad se giró hacia las ventanas para vigilar la inevitable mariposa oscura. El rubio, encorvado sobre sí mismo y retorciéndose de tensión contenida, no mostraba señales de calmarse. Tenía la cabeza inclinada y la expresión oculta tras su flequillo salvaje, pero la forma en que levantaba la boca en una mueca seguía a la vista. El chico parecía salvaje y peligroso y los demás lo reconocieron. La única que parecía ignorar el peligro era la morena sangrante. «Me has roto la nariz». La voz de Adrien era suave y baja cuando le ordenó a la chica: «Cállate. Estoy sangrando». Lila apartó brevemente las manos de su rostro para examinar las pruebas de su herida, su enfado creciendo mientras su atención cambiaba de sus manos a las motas de sangre en su ropa. ¿Tienes idea de qué? He dicho que te calles». Adrien, callado y recatado, gritó a la chica, dando un paso adelante y disfrutando del miedo que se disparaba. Su mueca se volvió más cruel cuando Lila se echó hacia atrás, levantándose de su silla y entrando en el pasillo central. Podía sentir el ácido en su alma deslizándose hacia su centro, sentía como sus ojos ardían más con la magia que sabía que le quemaba por dentro. La figura de Plaque se acurrucó más cerca de su costado, temblando con una ira similar. «Adrien. Marinette es una buena persona», interrumpió Adrien, con voz fría e implacable. «Es la mejor persona que conozco, y ya estoy harto de escucharte calumniarla». «No he estado. He dicho que cállate». En otro torbellino de movimientos, Adrien agarró la mochila de su escritorio. El cuero blanqueado parecía ceder de forma extraña bajo su agarre, pero no afectaba a su puntería ni a su fuerza. Lila se forzó a levantar los brazos para cubrirse la cara mientras retrocedía tambaleándose. Los demás estudiantes que les rodeaban se estremecieron de forma similar cuando el cierre se rompió y los objetos que había dentro rodaron. Apenas notó algo que se rompía mientras la tinta salpicaba los escritorios, pero eso no ayudaba a la rabia que sentía dentro. «Adrien». La voz de Nino era baja mientras se inclinaba sobre su escritorio, vacilando en cada movimiento. «Tío, tienes que calmarte». «No».
El rubio agachó la mano de su amigo mientras seguía avanzando hacia Lila, acorralándola contra el escritorio de enfrente e ignorando las protestas que sonaban. No me importa qué tipo de acuerdo tengas con mi padre. No me importa qué conexiones supuestamente tengas, ni qué conexiones tengas realmente. Si hablas de Marinette, vuelves a mentir sobre ella, te romperé la mandíbula. Adrien sintió un destello de satisfacción ante el miedo en sus ojos, su fanfarronería desvaneciéndose poco a poco. No aflojó ni la dejó retroceder mucho, agarrando el cuello de su chaqueta y acercándola más, observando cómo el miedo crecía en sus ojos. Una mano detrás de él agarró su hombro y él se encogió de hombros para acercarse más. Se inclinó sobre ella y le dejó sentir cada fracción de su ira mientras pronunciaba su siguiente frase, su amenaza y su promesa. Y si descubro que la lastimaste o hiciste algo que la causó, te romperé el cuello. Vio algo cambiar tras sus ojos, algo que se volvía frío y firme con sus palabras. El miedo que había estado ahí hace un momento pareció desvanecerse en una extraña sensación de determinación. Solo le erizó el pelo al verlo, un depredador mirando fijamente a otro. Su voz era tan suave como la suya cuando respondió. Podrías intentarlo. Basta. Adrien se sobresaltó cuando un par de manos grandes agarraron la parte trasera de su chaqueta, levantándolo físicamente y levantándolo de la chica. Cuando Adrien no la soltó de inmediato, una de las manos le soltó para apartar sus dedos de su cuello. Con su ventaja completamente perdida, Adrien se encontró separado del mentiroso y contenido por el oficial estadounidense. Todos necesitan calmarse y respirar. El agente Grayson mantuvo las manos entre los dos niños enfadados mientras repetía en francés. Cálmense. Respirar. Adrien frunció el ceño ante la intervención, y habría intentado rodear al hombre si no fuera por Plank. Podía sentir al pequeño Kwame apretado contra su pecho, como si intentara contener al chico. Aunque minúsculo, el esfuerzo fue más que un muro de ladrillo. Rosie, Cheshire, ordenó Grayson, y la enfermera. Adrien se dejó girar mientras se deslizaban a su alrededor, mirando fijamente a las dos chicas. Él y el agente Grayson ignoraron los murmullos de Alia mientras ella corregía al hombre sobre su nombre. Aunque la chica tampoco se detuvo ni insistió en el tema mientras sacaba a Lila fuera del aula. Agreste. Grayson centró toda su atención en la rubia una vez que las chicas se fueron, con la mandíbula apretada de frustración y temor. El hombre parecía cansado y agotado, pero no menos serio cuando exigió. Director. Ahora. El hombre se estremeció cuando su bastón tocó el suelo y rodó por el suelo de mármol, los dedos espasmódicos mientras la visión se desvanecía. La mariposa en su mano pareció espasmar junto con él mientras las venas verdes de sus alas se agrietaban y se extendían aún más. Cuando la mariposa empezó a estremecerse con cada avance, se apresuró a liberar la magia reunida. Aunque no lo había intentado antes, no era algo difícil de hacer. En cuestión de segundos la mariposa se liberó de la negrura, revoloteando y desprendiendo el negro como si fuera polvo sobre cristal. Aunque el rechazo de la magia parecía dejar marca, alas blancas marmoleadas con líneas grises. Liberó suavemente la mariposa de nuevo en la sala de noche, observando cómo la criatura recién marcada se lanzaba hacia una de las tuberías de la madriguera en la pared. Sin duda iba a descansar en la vegetación del subsuelo y no hizo ningún movimiento para detenerlo. La magia que usaba era pura oscuridad, emoción negativa dada forma y propósito. Las mariposas eran el medio perfecto para transportar la magia, pero nunca había tenido una expuesta y limpiada sin la intervención de la cura de la mariquita. Tendría que vigilar al espécimen para asegurarse de que no quedara ningún efecto residual, especialmente considerando el verde que había aparecido. Estaba acostumbrado a ver las venas moradas a través de la oscuridad que las cubría, hablando del dolor que alimentaba sus acciones. Pero verde. No tenía ni idea de lo que significaba, pero no podía negar la naturaleza ominosa que desprendía. Había sido sutil, pero podía sentir el ardor como un eco de ira, algo corrosivo que le ponía los dientes de punta. Y había venido de su hijo. Enterró la preocupación que amenazaba con desbordarse y, en su lugar, se agachó para recoger su bastón caído. Con un giro brusco, la sección superior del objeto se apartó para revelar una pequeña pantalla.
Escribió un mensaje a Natalia para advertirla de la situación en el colegio y pedirle que se preparara para recoger a su hijo por una posible suspensión. Tras un mensaje de confirmación y unos segundos para ralentizar su respiración, comenzó la búsqueda de nuevo. La ira de Adrien seguía viva en un rincón de su mente, pero se negó. No abandonaría a su hijo por la posibilidad del regreso de su esposa. Unos momentos de búsqueda le encontraron otros candidatos en los que concentrarse. Una niña joven sintiendo la presión de un examen inminente, tan agotada que las palabras se difuminaban en los papeles frente a ella. Su ira y frustración crecían mientras las paredes temblaban. El piso vecino parecía disfrutar de los altavoces debajo. Deseaba silencio. Un hombre encorvado de pelo blanco, intentando enseñar a sus nietos a jugar al ajedrez. El dolor y la irritación inundaban su cuerpo, mientras los niños ignoraban sus enseñanzas, jugando con sus móviles y hablando por encima de sus consejos. Quería atención. Una mujer de mediana edad, abogada, aprendiendo las dificultades de un sistema judicial demasiado ocupado para cuidar a los inocentes. El juez cansado y parcial contra el joven que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, solo que demasiadas veces. Exigió justicia. Acababa de empezar a ira por el abogado cuando dudó, otra ira, más profunda, gestándose hacia Occidente. Sentía como hervía amenazante y se hacía más fuerte a medida que la persona se colaba en su órbita, tirando de sus sentidos con su propia gravedad. La fuerza de la emoción le hizo detenerse y le dejó un sabor amargo en la boca cuanto más se concentraba en ello. La sensación era embriagadora y aterradora, como mirar un abismo y preguntarse qué habría en el fondo. Cada sonido que llegaba a su profundidad parecía resonar como un grito, prometiendo cosas que ya no sabía si podría tener. Podía saltar al borde y encontrar todos sus sueños respondidos en el fondo en forma de un deseo hecho realidad, o podía encontrar su destrucción con un final abrupto. Quizá un fin también era una especie de paz. Tragó la bilis que amenazaba con subirle por la garganta, levantó una mano y volvió a mirar las mariposas blancas que quedaban en la habitación oscura. Las criaturas parecieron dudar antes de que una se separara de la manada y volara hacia su mano. Se tomó un momento para poner la otra mano sobre la mariposa en un intento de mantenerla calmada, extendiendo la mano hacia la figura para extraer la oscuridad que persistía en el alma. Vieja ira atada y amordazada, paseando por una jaula y ahogada por una cadena de moralidad. Amigos y familiares demasiado asustados por los dientes limados para acercarse. Respiró lenta y profundamente mientras la oscuridad se condensaba y se formaba en las alas de la mariposa, teñiendo el blanco y oscureciéndose con cada segundo que pasaba. Vio como el blanco se volvía gris y luego se filtraba en negro, pero sintió como la magia temblaba cuando el mismo verde de antes empezó a marmolizar en las alas. Cuando la mariposa solo se movió, siguió reuniendo la magia. Quizás sea hora de liberarte y hacer tu explosivo debut. Su voz se fue apagando a medida que su confusión crecía, observando cómo las venas verdes se expandían rápidamente hacia las sombras. Parecía expandirse y superar el negro, dejando a la mariposa temblando cada vez más. La rabia que sentía en la magia se agriaba con cada segundo que pasaba, imitando a la criatura mientras se retorcía en su mano. Fue rápido en cortar el flujo de magia, pero ya era demasiado tarde. La mariposa espasmó una vez más antes de que la magia los abrumara, estallando en una oleada nauseabunda. La explosión fue silenciosa en la sala, pero aún así le dejó un zumbido sordo en los oídos mientras se sobresaltaba y se agachaba. Su brazo fue lanzado hacia atrás por la fuerza mientras la magia corrosiva se asentaba en su piel, en sus huesos. Ardía con fuerza como si le hubieran sumergido la mano en ácido, y pronto se volvió grosero tras el acontecimiento. Se abrazó el brazo mientras maldecía en voz alta en el silencio, atragantándose, con el dolor y la sensación viscosa de la magia que pulsaba desde la herida. Su guante estaba desnudado y desgarrado hasta el hombro, su brazo descolorido en un amarillo enfermizo que se desvanecía hasta la mitad del codo. Las puntas de sus dedos estaban cubiertas de un carbón oscuro que hablaba de verdadera destrucción. Tras un minuto de maldiciones, la sensación se fue desvaneciendo poco a poco hasta convertirse en un latido sordo, pero el color solo pareció oscurecerse. Cuando se negó a contagiarse, se recompuso y siguió adelante.
Era fácil identificar la mariposa que quedó atrapada en la explosión, o quizá, la anfitriona de la explosión sería un término mejor. Las demás criaturas saltaron al aire, agrupándose hacia los márgenes de la sala o abandonándola por completo. Solo una mariposa permanecía cerca de él porque no podía huir. Su ala anterior izquierda se debilitó y desgarró por el centro, y ambas alas derechas completamente desaparecidas. La transformación fue rápidamente descartada mientras se arrodillaba junto a la mariposa herida. El color de su mano no disminuyó y parecía reflejarse en la mariposa, los restos de sus alas permanecían moteados en negro y verde como un moratón. Aunque no parecía tener dolor, y sus patas y antenas parecían estar todas cubiertas. No, murmuró Gabriel mientras flexionaba sus dedos oscurecidos. ¿Estás bien? El Miraculous no está dañado. Frunció ligeramente el ceño ante la respuesta del Kwami, pero no hizo más comentarios. En su lugar, simplemente observó al pequeño Kwami y buscó en silencio cualquier señal de herida. Al no encontrar ninguna, volvió a la peor víctima de la magia corrosiva. «Ven, mi pequeña mariposa». Se sorprendió susurrando palabras de consuelo al pobre mientras lo convencía de entrar en su mano derecha sana. Le dolería más usar al herido para abrir puertas y cosas así, pero no quería que la cosa estuviera expuesta a más magia de la necesaria. Ya había sufrido una gran prueba y no iba a forzarla más. Con pasos cuidadosos, se erguió y abrazó la valiosa carga cerca de su pecho. Se dirigió al ascensor con pasos cuidadosos y sacó el móvil del bolsillo. No había registro del mensaje que había enviado a Natalie, ya que había sido enviado a través del Miraculous, y dudaba que su mano fuera de mucha utilidad para escribir un mensaje. Llamando a Natalie Sancoeur. Pulsó el botón de llamada del ascensor mientras sonaba el teléfono, y no perdió tiempo una vez que la línea se conectó. Natalie, saludo, necesito que reprogrames mis 3 y 5 en punto. Gabriel, la voz de Natalie estaba tensa por la confusión y el pánico contenido, la voz baja como si temiera que alguien oyera. ¿Qué acabas de hacer? Negaba el tono petulante de su voz al preguntar. ¿Cómo sabes siquiera que hice algo? Porque lo sentí. Todos lo sintieron. Parecía realmente conmocionada mientras continuaba. Fue como recibir una ola de oscuridad, pura furia, así que te lo preguntaré de nuevo. ¿Qué has hecho? Sí, su voz estaba igualmente tensa por la confusión, no estoy muy seguro. Aunque me esforzaré por no repetirlo. ¿Akumatizaste a alguien? Se oyó un golpe lejano de una pesada puerta cerrándose, interrumpido por el golpeteo de sus tacones sobre las baldosas. ¿Qué ha pasado? La magia se deformó al ser absorbida. Eso, buscó el término adecuado, decidiendo finalmente que salió mal. ¿Qué quieres decir con que te salió el tiro por la culata? ¿Estás herido? Frunció el ceño ligeramente y entró en el ascensor, mirando hacia abajo la mariposa destrozada en su palma. La mariposa fue la que más sufrió. Una vez dentro, el ascensor se puso en marcha. Noro flotaba en silencio sobre su hombro, con la mirada preocupada fija en la criatura que sostenía. Prácticamente podía oír los pensamientos del Kwami acelerados, y sabía que el dios alado no tendría más que ideas desfavorables sobre qué hacer con la mariposa herida. Probablemente pensó que iba a matar al pobre en algún intento equivocado de acabar con su sufrimiento. Necesito un guante para cubrir mi propio sufrimiento, pero no hay otra opción. Un médico está descartado, ya que la lesión habla de lo antinatural, y mi mano parece seguir operativa. Aunque, flexionó suavemente los dedos y frunció el ceño ante el punzante dolor, puede que ya no sea ambidiestro. No cuando se trata de detalles finos. Acabo de llegar al colegio, dijo Natalie. Puedo entrar y salir en 5 minutos, volver a la mansión en 20. Estoy seguro de que podría posponer la reunión para otro día. No, negó. Continúa según lo planeado. Debemos negociar el castigo de Adrien mientras el shock aún es reciente. No podemos permitir que contemplen su castigo. Sugiérete uno antes de que decidan por algo peor, estuvo de acuerdo. Prioridad. La expulsión no es una opción, pero el colegio tiene una política de tolerancia cero hacia la violencia física. Es preferible la suspensión o la sanción. Y si se niegan a hacer una excepción, lo que haga falta. Respiró hondo mientras el ascensor se abría de nuevo para dejarle entrar en su despacho.
Rápidamente despejó su escritorio y colocó la mariposa herida en la superficie antes de dirigirse hacia la gran vitrina a lo largo de la pared izquierda. Contenía una gran variedad de mariposas sujetas, delicadamente dispuestas y etiquetadas por su difunta esposa. ¿Tarde? No, no tarde, todavía no. Adrien luchó para ir a ese colegio. Sacó las llaves del bolsillo y abrió el armario mientras afirmaba con firmeza: lucharemos para que lo mantenga dentro. Abrió suavemente la vitrina y seleccionó rápidamente un pequeño ejemplar de malaquita, el negro normal reemplazado por un latón opaco. Tenía aproximadamente el tamaño y la forma del Largeuite, y también tenía los colores más apagados de la pantalla. Emilie había elegido ese en particular por el color en vez de por el valor, pero lo había atesorado tanto como los demás. Ella habría aceptado que iba a una causa noble. Supongo que el dinero no será un problema. Lo que haga falta. Sacó el gran kit de lepidoptería del fondo del estuche antes de sentarse en su escritorio, despidiéndose y colgando la llamada. Mantuvo sus movimientos lentos y suaves mientras usaba un clip de papel doblado para inmovilizar a la mariposa herida, ignorando la mirada interrogante del Kwami a su derecha. Con el ceño fruncido y una oración susurrada, se puso la linterna frontal y se preparó para el delicado procedimiento. Al otro lado de París, un hombre estaba de pie en la pista de una pista privada, con una gran bolsa de deporte colgada al hombro mientras observaba el nuevo territorio a su alrededor. Apenas había puesto un pie en el suelo cuando fue golpeado por una oleada de ira tan áspera y densa que casi le hizo retroceder contra el avión. Se sentía tan cerca de los ecos del pozo, y le recordaba tanto a Gotham, que ya echaba de menos ese lugar desolado. Tan familiar y a la vez tan lejos de casa. Era como si París le recibiera con la ira de un amor despreciado, y eso le dejó la clara impresión de que le iba a gustar estar allí.